vamos a dar la charla Fernando, que es el director, y yo mismo. Y los puntos a tratar hemos modificado un poquito, sobre todo actualizando desde que se nos planteó el poder hacer esta charla-conferencia. Vamos a partir, por un lado, por la parte del comportamiento del inversor, que creemos que es algo importante hoy en día, porque con la situación actual, sobre todo de tipos negativos, que es el título de la presentación, el cómo se comporta, el cómo piensa el cerebro humano es algo importante, ¿vale?, a valorar. Luego la parte del inversor en España, donde invertimos, cuál es la diferencia entre las gestoras nacionales, que normalmente estamos acostumbrados, y las gestoras internacionales. Un pequeño análisis del entorno macro actual, sobre todo cómo nos ha afectado el COVID, hacia dónde vamos y sobre todo el tema de la inflación dentro de la inversión, que es un punto que muchas veces se queda un poquito fuera, pero es bastante importante. Sectores decisivos que pensamos en la próxima década, donde habrá que estar posicionado y sobre todo a nivel de zonas geográficas. Entonces paso con Fernando, que va a empezar a hablar de comportamiento del inversor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, simplemente me sumo rápidamente al agradecimiento de Víctor, tanto al colegio como a David, que es con la persona que hemos más tratado para poder poner en marcha esto. Agradeceros también la asistencia a los que nos estáis viendo y, pues bueno, ojalá podamos repetirlo esto con asiduidad y podamos ir pues, viendo diferentes temas. Hoy nos hemos centrado en esta parte porque creíamos que, dada cómo está la situación a día de hoy, pues es un tema importante a valorar, tanto los mercados como cómo actuamos nosotros frente a ellos. Y yo sí que para darle un poco, pues una nota un poco más divertida o que no sea tan puramente técnica, sí que me gusta hablar un poco para que veáis cómo normalmente nos reflejamos nosotros como inversores. Y a mí me gusta siempre empezar pues, con esta diapositiva, porque es verdad que nosotros, bueno, aquí no sé si alguno lo conoceréis o no, es Peter Lynch, es uno de los mejores gestores que ha habido a nivel mundial y tiene una frase que es buenísima que dice que el destino de un inversor lo marca su estómago, no su cerebro. Al final, ¿qué quiere decir con esto? Pues que es fácil, bueno, es fácil, pues es importante tener conocimientos para poder hacer una inversión, ¿vale? Es bueno saber de qué estamos hablando, pero desde luego tiene muchísima importancia cómo esas ideas las afrontamos, es decir, cómo nuestro estómago las digiere para poder pues tener una coherencia en la inversión y sobre todo cabeza fría, porque muchas veces esa calentada del momento nos lleva a tomar decisiones erróneas que provocan pues un poco lo que os voy a explicar en las siguientes slides. Aquí, si podéis ver un poco el gráfico de abajo, es un fondo que gestionaba este señor, Peter Lynch, es un fondo que estuvo gestionando durante muchos años y que me parece que eran en torno a 20 años, una cosa así. Durante esos años sacó una rentabilidad anual de un 29%. Bien, pues esta persona cuando ya entrada en años le invitaron a jubilarse, se le quiso hacer como regalo un análisis diciendo cuánta gente o de sus inversores que habían invertido en su fondo, cuánta gente había ganado. Pues bien, sorprendentemente, la mitad de los inversores que invertían en su fondo habían perdido dinero. Y esto es un poco por lo que os digo, por ese estómago, por no saber mantener la cabeza fría y aguantar en momentos determinados, siempre evidentemente con un asesoramiento de un profesional va a ser mucho más fácil pues, mantener esa cabeza fría, pero ese estómago va a hacer que si veis un poco el gráfico azul, si nos hubiésemos mantenido ese fondo, hubiésemos sacado una rentabilidad media de un 29% y la mitad de los inversores habían perdido dinero. Bien, pues es una anécdota que creo que es interesante para que conozcáis un poco por dónde va a ir la trayectoria de la presentación que voy a hacer yo y que, bueno, que al final representa mucho lo que nos pasa a todos. Pues yo me acuerdo cuando estábamos en el confinamiento, no me acuerdo, pues es que fueron muchísimas las llamadas de gente que quería vender, que estaba muy preocupada, que se pensaba que las bolsas se iban al garete y al final pues son momentos puntuales y como iréis viendo en los siguientes gráficos, todo pasa, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que aquí también un poco fijado con lo mismo, más tono pues más de humor, como un rumor, alguien habla de una Excel, pues esto pues, se podría representar la bolsa de Estados Unidos. Si alguien habla de una Excel, de repente alguien escucha Sell y todo el mundo se pone a vender y exactamente lo contrario, de repente alguien dice goodbye, el otro escucha buy,
lo confunde con buy de comprar y todo el mundo se pone a comprar. Bien, pues es más anecdótico, pero es verdad que mucha gente se guía un poco por lo que se dice en la prensa, en la tele y demás, y no tenemos ese estómago. Al final tenemos que guiarnos mucho por un asesor que nos indique qué hay que hacer, cómo buscar soluciones y no directamente vendo con la bolsa en mínimos y cuando empieza a recuperar estoy fuera y ya estoy siempre a contrapié y a esa persona que ha tenido esa mala experiencia nunca va a ser un buen momento para invertir. Yo no sé si os podéis sentir identificados, pero si conocéis a alguien que ha tenido mala experiencia en bolsa y esa persona, por mucho que le digas cuando está bien la bolsa, te va a decir que está muy cara para comprar y cuando está mal la bolsa te va a decir la bolsa se va a la mierda, yo no entro. Entonces, bueno, ahí es un poco donde queremos ayudaros a esas tomas de decisiones pues que sean un poquito más lógicas y coherentes con lo que está pasando, ¿vale? Aquí os pongo en Europa, simplemente para que lo veáis, porque me parece interesante conocerlo. No me va a detener mucho y lo voy a intentar hacer rápido la parte más de gráficos. Pues, por ejemplo, desde el 2004 hasta el 2018, si yo no me he salido del mercado europeo, que es un mercado que no ha funcionado tan bien como el americano, yo en mi dinero he obtenido una rentabilidad anualizada, es decir, cada año de un 5,3%, simplemente con una gestión pasiva, es decir, no hacer absolutamente nada más que confiar en el índice y en que hay un crecimiento económico. Al final, la vida sube, hay años malos, años buenos, pero si tú analizas a un histórico, siempre hay un crecimiento económico. Y se habla, pues, hay un crecimiento mundial en torno al 3-4%. Al final, pues si no es Brasil la que tira, es India, si no es India, China, pero siempre de media hay ese crecimiento económico que nos soporta. Si veis, si yo durante un segundo lo anterior, Víctor, si yo, por ejemplo, de esos últimos 14 años, yo me pierdo las 10 mejores jornadas, fijaos, son jornadas, esa rentabilidad de un 5,3 cambia a un 0,5. ¿Esto qué es? Pues que yo en un momento dado me he salido porque me ha cundido el pánico y cuando ha rebotado el índice ya no estaba ahí. Pues bien, eso, si se repite durante 10 veces en los últimos 14 años, hace ya que la rentabilidad baje un 5%. Ya no os digo si me pierdo las 30 o así, ¿vale? Ahora sí, Víctor. Siguiente que os pongo, siguiendo con el mismo índice, con el índice europeo, que es el que tenemos más de referencia, aquí lo que hemos hecho es alargarlo a 40 años. Si veis en el gráfico, todos los años, en los últimos 40 años, si tú coges tasas interanuales, es decir, cojo el periodo que a mí me interesa, siempre, todos los años ha habido rentabilidades negativas. Fijaros que hay rentabilidades de un 31, un menos 31, menos 35, menos 24, menos 37, un menos 48. Bien, si yo lo que hago es, en vez de coger esas cifras negativas y que me cunda el pánico en esos momentos, solo me centro en mantenerme en el índice, de los últimos 40 años, estamos hablando de 31 años en rentabilidades positivas. Pues va un poco más de lo mismo. Y ahora sí que continuamos, Víctor, de que al final hay que dejar trabajar al dinero y hay que apostar por ese crecimiento económico, ¿vale? A partir de ahí, aquí vamos a bolsa americana. Bolsa americana, supongo que ya habéis escuchado todos que la bolsa americana lleva muchos años en máximos, diciendo a la gente que es imposible que suba más y continúa subiendo. Bien, pues aquí si lo analizáis, lo que hemos querido representar es los periodos que hay alcistas respecto a los bajistas. Si veis los gráficos, son muchísimo más largos los periodos de crecimiento que los de decrecimiento en las bolsas. Y en cuanto a rentabilidades, fijaros que en menos de 2 años siempre ha recuperado y con muchísima más fuerza el índice. Si veis, por ejemplo, los últimos años, estamos hablando de rentabilidad de un menos 49% y en 60 meses están en un 101 de rentabilidad positiva. Pues bueno, esto es un poco todo, va todo hilado a que os dejéis asesorar y que confiéis un poco en la gestión de profesionales, porque de la mano de ello se pueden sacar buenas rentabilidades sabiendo y teniendo muy definida la estrategia que hay que llevar. Aquí, pues hilado un poco con lo mismo, lo que hemos hecho es presentaros, si yo, por ejemplo, invierto $1 o hubiese invertido $1 en el año 1900 y solo $1, y sumo la capitalización de intereses, lo invierto en bolsa, en renta variable, lo invierto en renta fija o lo invierto en liquidez, en la cuenta corriente, ¿cuánto tendría pasados 120 años? Bien, pues si yo con ese $1 lo hubiese invertido en bolsa, solo por ese crecimiento económico de las empresas, a día de hoy tendría $2.448. Fijaros con la renta fija.
estamos hablando de 14 dólares. Y fijaros con la liquidez, que estamos hablando de 2. Pues bien, esto es algo que nos está pasando. A día de hoy, todos sabéis que no se da nada por los depósitos. Las cuentas corrientes no están remuneradas y los depósitos ya prácticamente ni existen o se van a extinguir. Muchos de los inversores españoles, por filosofía, el dinero se invierte en cuenta corriente en plazo fijo. Luego veréis un gráfico que os hemos puesto también. Esto, sostenerlo un año, no pasa absolutamente nada. Si yo tengo mi dinero en una cuenta corriente durante un año, bueno, al final no pasa nada. Pero si yo esa situación la sostengo en el tiempo y yo tengo, por ejemplo, un objetivo de comprarme en 5 años una casa y yo tengo 5 años mi dinero parado, esos 5 años, con una tasa de inflación normal de un 2%, que es lo que debería estar cualquier economía en crecimiento sostenible, estoy perdiendo un 10% de poder adquisitivo. Voy a seguir teniendo el mismo dinero en la cuenta corriente, pero el día de mañana va a tener un 10% menos de dinero para poder comprar lo que puedo comprar hoy. Bien, pues estas pequeñas cosas, y en la siguiente slide es un poco lo que os queremos representar, que al final está muy bien el tema de la liquidez, pero con la liquidez lo que voy a ver pues es el laguito desde abajo y las vistas van a ser prácticamente nulas. Yo voy a ver lo que tengo en mi horizonte. Pero si defino una buena estrategia y defino mi objetivo y tengo marcadas los objetivos de rentabilidad, evidentemente habrá momentos en los que el camino pues, va a ser un poco más complicado o va a haber curvas o me va a costar más llegar. Pero desde luego que las vistas que va a tener yo desde arriba van a ser muy superiores. Estamos hablando, si veis un poco ahí lo que sale en el dibujo que hemos puesto, sale un 8,7 de rentabilidad frente a un 1,5 anual. Y el 1,5 ahora francamente está imposible de conseguir con producto garantizado. Entonces, es un poco lo que queremos invitaros a, más que nada que tengáis un poco de confianza en que los mercados bien trabajados son muy rentables y no tienen por qué, siempre que esos momentos de estrés estén controlados, se puede planificar muy bien el ahorro si está el objetivo definido y si se respetan los plazos, ¿vale? Pasamos un poco ahora a la parte del inversor en España. Aquí, pues, un poco hilado con lo que estábamos hablando, lo que queríamos representar es la filosofía que tenemos nosotros como inversores aquí nacional. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, esto ya son opiniones, que para opinión de los colores, pero sí que es verdad que yo creo que aquí nos vamos a ver representados todos. Somos de cultura de inmueble, somos de cultura de invertir en casas. La típica frase de yo invierto en ladrillo. Bien, el ladrillo tú lo ves, tú lo tienes y parece que eso te da una seguridad. Pero yo siempre os hago la misma reflexión. Si a vosotros cada trimestre os pasasen un extracto, igual que os lo pasan de vuestros fondos de inversión o de vuestras acciones o de vuestros planes de pensiones, con el valor del inmueble, muchos nos llevaríamos la mano a la cabeza de la volatilidad y de las oscilaciones que tiene el valor del inmueble. Todos hemos visto cómo los inmuebles han caído más de un 50% durante la crisis inmobiliaria y ahora, que es un momento en el que para mí los inmuebles no están baratos precisamente, pueden sufrir oscilaciones fuertes en cuanto al valor de ese inmueble. Otra cosa es que yo lo compre para vivir, ahí no me meto, pero si ese inmueble lo compro como inversión, hay que tener mucho cuidado y tener muy definido para qué lo quiero, cómo lo quiero y cuándo voy a poder disponerlo. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo que comprar acciones. Los inmuebles me dan un alquiler, ya, y las acciones te dan un dividendo. Y es el mismo alquiler y estamos invirtiendo 100.000 euros y 100.000 euros. Y el dividendo me puede dar un 5 o un 6% y los inmuebles me pueden dar de alquiler un 5 o un 6%. Entonces, sí que es bueno que diversifiquéis, que tengáis pues una buena planificación de esa economía familiar. Y aquí lo que os hemos representado, pues eso, cómo está distribuido a día de hoy el patrimonio de los españoles. Pues si veis, muy poquito va a los planes de pensiones, menos aún, que es curioso, a los fondos de inversión cuando son un vehículo excelente para poder trabajar el ahorro, con una muy buena fiscalidad también. Y, bueno, ahora es verdad que los depósitos están bajando, porque es lógico, tener un depósito ahora al 0,01 me parece absurdo, pero creo que hay que dar una vuelta a esto y buscar herramientas e instrumentos que realmente pues, puedan daros una rentabilidad atractiva y que no tengan ese condicionante de, por ejemplo, un inmueble que yo lo necesito para mañana y no puedo disponerlo. Y si lo tengo que disponer, va a ser al precio que me pague el mercado, no al precio que yo quiera. ¿Vale?
Y respecto a esos vehículos están los fondos de inversión. Yo soy un enamorado, y se me nota, de los fondos de inversión porque me parecen un instrumento que te permite alcanzar mercados y opciones que a nivel particular yo creo que es imposible o ni se te pasan por la cabeza. Aquí lo que hemos hecho esto es una nota de Inverco, es público, es completamente público y lo publica la CNMV. Y lo que os hemos puesto es una pequeña comparativa para que veáis el patrimonio que hay en fondos de inversión nacionales, fondos de inversión internacionales. Esto porque os lo digo. Todos estamos acostumbrados a que nuestro patrimonio o nuestro dinero esté, si los que tenéis fondos de inversión seguro que os suena, estén en fondos de la casa, que decimos nosotros. Es decir, si yo trabajo con Banco Santander, mis fondos están en el Santander moderado. Si yo trabajo con Caixa, pues están en el Caixa Evolución. Si yo trabajo con Mafre, están con el Mafre Capital Responsable, por ejemplo. Bien, pues para que os hagáis una idea, y es un dato que es importante que conozcáis, solo el 5% del patrimonio que se invierte en fondos de inversión está invertido en los mejores fondos de inversión. Es bastante serio el tema porque estamos hablando de que un 95% del patrimonio invertido en fondos no está en los mejores. Y parece que los mejores solo están al alcance de grandes patrimonios. Nada que ver con eso. Nosotros, por suerte, trabajamos con arquitectura abierta, trabajamos para Mafre, pero trabajamos con arquitectura abierta y eso nos permite trabajar con cualquier fondo de cualquier gestora del mundo. Simplemente un dato porque lo tengáis en la cabeza. Caixa, y no tengo nada contra Caixa, Caixa alardea mucho de que es la gestora que más patrimonio gestiona en fondos de inversión de España. Bien, pues Caixa representa un 0,7% del patrimonio que gestiona BlackRock, que es la gestora que más patrimonio gestiona del mundo. Y parece que BlackRock está fuera de nuestro alcance. Bueno, pues BlackRock, con 5.000 euros podemos invertir en cualquier fondo de BlackRock. Entonces, que mucha gente se piensa que esos fondos de alta calidad están para grandes patrimonios, a partir de 300.000 euros, de 500.000 euros en las bancas privadas, y realmente es algo que está completamente obsoleto, que tenemos que cambiar el chip en este tema y que tenemos que empezar a trabajar producto de calidad porque no va vinculado a tener un gran patrimonio, sino todo lo contrario. Al final, si yo trabajo un fondo de Santander, la comisión del Santander, de ese fondo va para el Santander, y si yo trabajo un fondo de BlackRock a través de una entidad, solo vale un pequeño porcentaje. Pues eso es el interés que tienen ellos en comercializar sus propios productos, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues para que lo veáis, ahora mismo cómo está, pero sí que es verdad que la evolución está siendo muy favorable hacia los fondos internacionales. Si lo veis, en 2015 estábamos en 118.000 y ahora estamos en 220.000, casi ha doblado. Sin embargo, en fondos de inversión normales se ha incrementado porque se está incrementando más porque no tenemos la solución del plazo fijo, pero el incremento es mucho menor y eso es algo que me alegra porque poco a poco se empieza a ver la importancia de trabajar buen producto. Y a partir de aquí, nada más, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Luego, para las preguntas, encantado de poderos ayudar y espero que, sobre todo, que estéis todos bien con esta situación, que bastante ya tenemos con lo que tenemos. Vale, os dejo con Víctor. Fernando. Ya sabes que a mí la parte sobre todo de la psicología del inversor es algo que a mí me encanta y de hecho de vez en cuando pues releo pues, algunos de los libros que tengo porque la verdad es que es la base de todo. Nosotros al fin y al cabo trabajamos con intangibles y es algo que es bastante importante el manejar nuestra cabeza, ¿vale? Pero pasando un poco a datos, y tampoco voy a daros mucho la turra con esta parte, pero creo que es algo importante. La pandemia en principio ya no importa, o sea, por desgracia es algo que está destrozando el mundo, de muchas familias que lo están o lo estamos pasando mal, pero ya la pandemia al fin y al cabo ya no importa para los mercados a priori. Sí que el primer bofetón del año pasado pues ya adelantaba todas las situaciones que a lo mejor pueden vivir las empresas en un momento actual, pero a día de hoy ya, pues evidentemente con la bajada de los casos y de cara a final del año anterior, cuando ya las vacunas llegaron a nuestras casas de aquellas maneras, ¿vale? Pero bueno, ya parece que esto ya empieza a tener menos problemas, ya no hay tanto miedo en este aspecto, ¿vale? Aunque evidentemente pues las clases medias o la pequeña pyme o la hostelería lo puede sufrir, pero a nivel, como vemos, pues tanto a nivel global, a nivel de la variación en Estados Unidos, sé que hay en otros países que están sufriendo más, como puede ser Brasil, México, India, pero bueno, la verdad es que la situación está un poco ya más o menos contenida y sobre todo a nivel bursátil, ¿vale?
Aquí quiero comentar un poquito cómo ha empezado el año 2021. Y no quiero olvidarme del año 2020 porque a nivel bursátil la verdad es que nos lo pasamos bastante bien, ¿vale? Trabajando porque vimos un ciclo económico entero en un año. Entonces dio tiempo a hacer muchas cosas. Para que os hagáis una idea, pues en la columna de la derecha que aparece cómo estamos, digamos, o sea, cuál ha sido la evolución durante el año 2021, aquí ya empezamos a ver, sobre todo en el año 2021, que la parte que más está sufriendo es la parte de renta fija. Y la parte de renta variable ya está mejorando. En años anteriores, el año 2019 fue un año bueno a nivel bursátil, el año 2018 fue malo en líneas generales, pero lo que se está viendo es un cambio de tendencia, ¿vale? Un poco para que veáis aquí, sobre todo la parte que mejor ha funcionado ha sido la parte de las commodities, ¿vale? Que al fin y al cabo la parte de materias primas, ahora que veremos que hay un periodo de cambio de ciclo, porque ya básicamente hacia sectores más cíclicos, ¿de acuerdo? Un poquito lo que más puede estar tirando del mercado, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poquito aquí, simplemente en lo que va de año, cuando preparamos la presentación, ya veis que sobre todo la parte de rentas fijas, que va hilado a lo que el título de la presentación, que sobre todo es cómo invertir en periodo de tipos bajos. Y esto va unido al tema de la inflación. Sobre todo lo que han buscado los gobiernos y los bancos centrales, a raíz de toda la crisis económica que se nos venía encima por la situación del COVID y de la pandemia y la paralización de todos los mercados, fue inyectar dinero en el sistema, que luego veremos, ¿vale? Bajar tipos de interés a nivel de deuda, con autocompra de deuda fundamentalmente, para al fin y al cabo lo que se buscaba es que las naciones se financiaran y refinanciaran su deuda mucho más barato. Esto hace que en el momento que los tipos de interés, como ha sucedido estas dos últimas pasadas, parezcan que empiezan a subir, esas rentas fijas pierdan valor y las personas que están dentro de rentas fijas pierdan valor. Y todo lo contrario a nivel de rentas variables. Evidentemente en el primer shock, que es un poquito lo que sucedió estas 2 semanas anteriores, sí que había una corrección porque también ya se plantea, igual que suben los tipos de interés o se prevé que suba la inflación, una pequeña subida de tipos de interés hace que el endeudamiento de las empresas lo refleje en sus resultados. Entonces, por eso esa corrección es como estas 2 semanas anteriores, ¿vale? Pasamos a la siguiente, sobre todo a nivel de previsiones de PIB para lo que va de año y las previsiones de cara al 2022. Ya vemos que evidentemente la parte de España, la previsión de PIB, ya que fue el país y la economía más dañada pues, por su estructura, sobre todo a nivel de turismo, sobre todo fundamentalmente a nivel de turismo, es que el crecimiento se prevé que es superior, ¿vale? Al fin y al cabo esto se va retocando mensualmente para un poco cuáles son las previsiones, pero las previsiones ahora mismo, sobre todo que estamos en este cambio de ciclo que empieza el crecimiento, tienen buena pinta. Evidentemente veníamos de muy abajo y esto es como si parase el Titanic. O sea, el Titanic se para, empiezan las hélices a ir para atrás, pero en el momento que empieza a coger marcha, empieza a coger velocidad, las previsiones deberían ser buenas, siempre y cuando pues, las vacunas, los resultados y todo esto también veamos que siga adelante. Sobre todo este gráfico me interesa mucho porque marca muy a las claras lo que está sucediendo, la liquidez que se ha inyectado en el mercado. Estamos hablando aquí, en la columna de la izquierda, que pone miles de millones de dólares, básicamente, que hay ahora mismo en el mercado que se ha ido inyectando. Esto hace que sobre todo lo que hemos hablado, que en una situación de tipo de interés actual, lo que están buscando los gobiernos es que se invierta. Y precisamente ahora la situación buena es para esas personas que necesitan liquidez para llevar a cabo proyectos, que quieran comprar, que quieran hacer cosas, y es negativo pues para la gente que tiene ese exceso de tesorería, que no sabe qué hacer y que a lo mejor dice, oye, pues yo estoy en cuenta, pues está penalizada precisamente por esto. Para que os hagáis una idea, aquí es la variación semanal del ingreso de dinero que ha metido la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en el sistema monetario. Simplemente en comparativa con nuestra empresa, Mapfre gestiona 50.000 millones de euros como compañía y es una empresa casi centenaria. Y aquí en una semana se han llegado a inyectar casi 1.000 millones de dólares, bueno, 1 billón, ¿vale? De dólares en el sistema. Sobre todo, hay que tenerlo en cuenta porque las bolsas, evidentemente, son las primeras que recogen este optimismo, pero también hay que ser cautos cuando elegimos según qué activos, que lo hablaremos después, porque esto puede parecer que haya bolsas que a lo mejor estén valoradas por encima. ¿Por qué? Porque esto no se repercute, al fin y al cabo, en todos los proyectos y todo esto que está llevando a cabo, sobre todo a nivel de la cuenta de resultados, ¿vale?
Aquí, sobre todo, para que veáis ya la base conjunta acumulada, dónde vamos y, sobre todo, el último subidón desde que empezó la crisis, pues en marzo del año pasado, febrero del año pasado, todo el subidón de dinero que hay ahora mismo en el mercado, más dinero que nunca. Esto básicamente, pues un poco para que veáis cómo llega la economía real, el porcentaje interanual. En Estados Unidos ya habéis visto sobre todo la diferencia respecto a Japón y a la eurozona, que básicamente son los tres principales bancos centrales, y un poquito la comparativa de cuál es lo habitual, en qué porcentaje interanual estamos y cómo estamos ahora mismo. Simplemente para hablar de la parte de renta fija, porque es un tema importante. La situación actual es histórica, la verdad. O sea, deuda pública en negativo, en España en negativo, los bonos a 10 años hemos llegado a estar. Y esto la verdad es que es algo importante porque hay que ser muy cautelosos con la parte de la renta fija. Hay que ver bien dónde invierto, porque la renta fija funciona al revés que la renta variable. O sea, cuando los tipos suben, las inversiones en renta fija pierden valor. Igual que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el año 2013-2014, que estaba la prima de riesgo muy alta, gente que ha trabajado a lo mejor con productos garantizados vio que incluso subía en un año un 10, un 20, un 100% la rentabilidad en renta fija. Ahora a futuro puede ser a la inversa. Por eso hay que ser muy cautelosos también a la hora de decidir cómo invierto la parte que no quiero tener riesgo. La parte de sectores decisivos, un poquito, esta gráfica me gusta mucho porque hoy en día, que nuestro trabajo es complicado, evidentemente, pero si sigues un poco los ciclos, que es un poco aquí lo que yo marco, la fase de contracción, de recuperación, de expansión y desaceleración, nos indica un poquito cuáles son los sectores que más tirón pueden tener en cada momento. Evidentemente, como hemos visto en años anteriores, el año pasado, sobre todo, la verdad es que se ha aprovechado bastante bien, pues gente que hemos podido estar encima de esto, que estamos informados y que sabemos cómo funciona este mercado. La parte tecnológica, la verdad es que ha tenido unas rentabilidades brutales. La parte de salud, la parte robótica, la parte de biotecnología. Evidentemente, cuando el mercado se contrae, las inversiones se sobreponderan, van hacia ahí. Ahora mismo estamos, digamos, en un punto de recuperación. Insisto, que estamos hacia un cambio de ciclo que a nivel de sectores como tal ya cambian. Ya nos vamos a algo más cíclico, como puede ser el petróleo, que sufrió mucho el año pasado, que son las noticias que estaba incluso en negativo. La parte de los futuros ahora ya parece que empieza a coger mejor perspectiva. Esto es algo muy importante cuando yo me planifico, y esto va a relación a lo que comentaba antes Fernando, que a la hora de invertir hay que tener muy claro mi horizonte temporal. Para mí es prácticamente la variable más importante de las 8 que nosotros contemplamos cuando invertimos a la hora de invertir, ¿vale? El horizonte temporal y cómo un poquito jugar de ello, ¿vale? La parte de zonas geográficas, un poquito rápido para acabar a 40 y empezar con la parte de preguntas, que es un poco la más divertida. Yo aquí quiero indagar que, sobre todo a nivel de partes geográficas, siempre pensamos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en emergentes, y es verdad. Y la verdad es que cuando se invierte, pues hay que ver un poco, mucho el consumidor, un poco a pie de calle, cuando tiene un fondo, tiene un plan de pensiones o invierte, muchas veces no saben el por qué ni dónde está invertido, y es algo importante. Ahora mismo, con la situación actual, el principal favorecido es la zona asiática, es fundamentalmente China. Un poco como me gusta verlo a mí, es que China es la Estados Unidos de hace 100 años y el Reino Unido, la Inglaterra hace 200 años. Y evidentemente con la situación actual, no sabemos cómo se generó evidentemente el COVID, pero la situación actual y sobre todo con la fuerza que tenía, ya que tienen muchos dólares en su poder, tienen mucha parte de la deuda privada, de la deuda pública de Estados Unidos, la sartén por el mango. Sobre todo con la compra de petróleo tan fuerte que hicieron y sobre todo con el desembarco que están haciendo en África, ¿vale? Están cumpliendo y supliendo sobre todo las principales carencias que tiene China y Asia en general, que son sobre todo ese déficit de materias primas, tanto a nivel petrolífero, sobre todo, pero sobre todo a nivel de alimento. La verdad es que son zonas muy pobladas y tienen una gran dependencia a nivel alimentario, y sobre todo están haciendo una fuerza muy grande, sobre todo en invertir en África. Están haciendo cosas ingentes, sobre todo para directamente utilizar mano de obra más barata. Por eso un poco la guerra que está habiendo con Estados Unidos, porque China quiere dejar de ser la fábrica del mundo, pasar invirtiendo en África para desarrollar también esa parte, pero sobre todo bajar ese coste que tienen, y con el
básicamente con el mercado interior que tiene China y con el poderío que tiene a nivel comercial, la verdad es que son muy fuertes de cara a este futuro, ¿vale? Sobre todo un poco con la alianza que tienen ahí con Rusia y sobre todo con la parte de petróleo y el desarrollo que están haciendo en nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo son grandes en copiar, pero están diseñando temas muy importantes, ¿vale? Entonces, David, te dejo si quieres un poquito con la parte de preguntas. A ver qué nos ha ido saliendo. Muy bien, pues muchas gracias a ambos, a Víctor y a Fernando por esta... Hemos tratado de cuadrar en 40, 41. Sí, perfecto. Entonces, la verdad es que, bueno, algunas de las preguntas que ya como que con las que venía pensadas más o menos las habéis respondido precisamente por eso, la preocupación que tenemos muchos de dejar el dinero parado y que la propia inflación pues te lo va devaluando. Entonces, en ese caso os quería preguntar de ¿realmente existen ahora productos de riesgo bajo que permitan un poco coger ese dinero que no se usa aunque sea y a unos intereses que venzan la inflación, con un riesgo prácticamente inexistente como eran los productos que habéis comentado que se verían mucho, los depósitos? ¿Cómo hacemos, Víctor? ¿Hacemos una tuna yo? Sí, perfecto. Venga, perfecto. Porque vamos a tener ganas de responder los dos, así no nos solapamos. Me quedo yo esta, ¿vale, Víctor? Mira, sí. Productos sin riesgo ahora mismo, es decir, con una garantía de capital, es prácticamente imposible constituirlos por el concepto de cómo están los tipos de interés. Es decir, si el Banco Central Europeo penaliza a las entidades financieras por tener el dinero en liquidez, lo que están haciendo los bancos, y supongo que a alguno de vosotros, no sé si os ha tocado más, toca más a la empresa, se les está empezando a cobrar por el exceso de liquidez en cuenta. Y a las empresas, a partir de 100.000 euros, se les va a empezar a cobrar por el exceso que tengan en la cuenta. Y hay muchos bancos que lo están avisando ya. Pues el problema viene de que, al final, si a mí el Banco Central Europeo me penaliza por tener el dinero en la cuenta, pues oye, ya al final, como los bancos son como son, se lo repercuto al cliente. Pues ahora mismo el depósito ni está ni va a existir. A partir de ahí, ¿qué es importante controlar ahí, David? El tema de la volatilidad. ¿Vale? Normalmente nos metemos en un fondo de inversión y lo único que hacemos es ver el histórico. Es decir, oye, me meto en un mixto, que es lo que suelen ofrecer, y bueno, como los últimos 5 años ha dado un 2%, un 3%, pues tiro con él. Ni analizamos la renta fija cómo está compuesta. La renta fija ahora mismo es un activo peligroso, porque la renta fija, lo que explicaba Víctor, muy bien explicado, si ahora mismo se da la vuelta y empieza a haber una expectativa de inflación y empiezan a subir los tipos de interés, la renta fija va a dar pérdidas, no grandes pérdidas, pero sí que va a dar pérdidas, y hay que saber bien qué renta fija trabajar y qué renta variable trabajar. Yo simplemente por añadir, porque me gusta mucho el tema de China, yo me estoy metiendo mucho ahí y creo que China va a ser una potencia económica mundial que va a superar a Estados Unidos en 4 años. O sea, y creo que no estoy diciendo ninguna tontada. Se va a posicionar como la primera a nivel PIB mundial. China, hay una reflexión que hizo Napoleón Bonaparte hace 200 años, que no sé si la habéis escuchado, pero que es súper curiosa, que dijo: China es un gigante dormido, no lo despertéis porque el día que se despierte el mundo temblará. Bien, pues yo creo sinceramente que ese momento ha llegado y que China se nos va a comer a todos en el buen sentido que se pueda entender. Entonces, hay que saber bien dónde ponderar las cosas. Evidentemente, no. ¿China es peligroso invertir en ello? A ver, es peligroso si inviertes todo tu dinero, pero si tú haces una estructura para que mi rango de volatilidad sea un 3 o un 4% y que yo no me pueda mover de ese rango de volatilidad porque ya la tengo definida, y cumples que para mí es fundamental, cumples el horizonte de la inversión. Oye, yo me planteo un horizonte de 3 años y quiero trabajar este rango de volatilidad. El efecto riesgo se reduce, se anula. ¿Qué puede hacer? ¿Que haya un momento de estrés que mi fondo o mi estructura pierda un 2%? Bien, pero es que ya lo sé. Por eso era un poco lo de la psicología del inversor.
y tener la estrategia definida. Si yo ya sé que si cumplo el plazo voy a tener esa rentabilidad objetivo, pero que en un momento dado puedo perder un 2% y no me pongo nervioso, ahí es donde entra el éxito de la operación. ¿Vale? No sé si te he contestado. Sí, más o menos. Sí. El producto perfecto ahora mismo garantizado y al 3% no existe. Ni existe ni va a existir, ¿eh? O sea, la situación de tipos de interés tal y como está, y de hecho lo podéis ver con las hipotecas. O sea, si las hipotecas las están dando a un tipo fijo a 20 años, a un 0,80 que llegaba a haber, un 0,86, los tipos de interés, expectativas de subida, mucha no tienen porque los bancos no se van a pillar los dedos. ¿Vale? Pues bueno, ¿alguno de los otros asistentes tiene preguntas? Que podéis, como he dicho, podéis, si queréis, desconectaros el micro y preguntar lo que sea, o si no, sigo yo. Si me dejáis a mí, aquí voy a seguir. Que, bueno, como parece que no hay de momento ninguna, ya iréis avisando. También quería preguntaros, claro, de algo que me ha parecido curioso, tampoco habéis mencionado mucho, porque a fin de cuentas, todos que nos metemos en estas cosas de inversiones, pues tenemos que dejarnos guiar pues, por gente que sabéis. Y claro, y he visto que los dos sois lo que está denominado de asesor financiero certificado, ¿es correcto? Sí, así es. Realmente, o sea, y bueno, y dado por dar un poco de importancia a todas estas profesiones así más reguladas, porque hay que recalcar la importancia de dejarse orientar por alguien que sepa, ¿no? Porque yo también conozco a otros conocidos que son asesores financieros, que además se supone que es lo que no sé si es habilitante o no en España. Realmente es algo habilitante, es decir, el que te asesore tiene que ser obligatoriamente certificado. Mira, te contesto, David, porque ese tema es muy importante y la verdad es que debido a toda la mala praxis que ha habido por el sector en general en los últimos 10-15 años, para irnos un poquito hacia atrás, ahora sí que es obligatorio y evidentemente ha habido un proceso prolongado en el tiempo en el que cualquier persona que quiera asesorar tiene que estar certificado, tiene que estar formado, tiene que pasar cursos, tiene que pasar exámenes y tiene que, una vez, o sea, a lo largo del año, tiene que estudiar, digamos, o acceder a charlas en el que haya un reglaje de conocimientos y un reciclaje de entre 30 a 50 horas anuales, ¿vale? Aparte, evidentemente, de sacarse el carnet de conducir, una vez al año tienes que hacer 50 horas para que no se te olvide de qué color era la señal. ¿Vale? Y la verdad es que esto es muy importante porque, ya te digo, a ver, nosotros que trabajamos con un montón de médicos, yo siempre lo digo, lo más importante es vuestra profesión y evidentemente la vuestra, evidentemente si hacéis un puente o una casa, lo que sea, tiene que estar bien construida, pero la parte económica es la que sustenta parte de ello. Entonces, esta parte es importante estar certificado para ello. ¿Vale, Diego? Claro, o sea, que realmente al final es un poco como lo que entendemos nosotros como la colegiación, que es lo que te habilita realmente para poder ejercer de eso. Me imagino que vendrá ligado con un código deontológico y con una serie de... Eso es. De elementos para garantizar la calidad. Pero para insistir, pero realmente cuál es el organismo que certifica en este caso, cómo asegurarte realmente de que con quien contactas está certificado. O sea, ¿cuál es el organismo oficial por ejemplo, en España o internacional? Mira, directamente, para que te hagas una idea, está la FEF, ¿vale? Y el EFPA, que te sonarán. Al fin y al cabo son los organismos que certifican esto. Y ahora mismo, para poder gestionar o asesorar, es obligatorio presentar este carnet acreditativo. ¿Vale? Vale, perfecto. O sea, que al final, cualquier asesor... Sí, no, yo te iba a decir que eso, o sea, esos son como las escuelas en las que se estudia, ¿vale? Son las que te dan el título, esa certificación, y luego esas escuelas están supervisadas por la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que certifica que esas escuelas que certifican hagan lo correcto y no se regale ese título. Vale. Y esas son las escuelas que luego se encargan a su vez de ir haciendo los cursos de reciclaje, etcétera, ¿no? Eso es. Vale, pues fenomenal.
pues hasta aquí con mis preguntas, que me parece algo bastante importante precisamente por eso, porque yo parto, como muchos de los que nos dedicamos a la ingeniería, de una pues casi absoluta ignorancia en temas financieros. Bueno, espero que no me digan nada, pero bueno, pero realmente yo imagino que muchos estaremos así, cada uno nos dedicamos a lo nuestro profesionalmente y en lo otro y en lo que de fuera siempre hay que dejarse asesorar. Completamente. Si nos preguntáis a vosotros o sea, a nosotros de lo vuestro, como comprenderás, estamos más perdidos que perdidos. Pues yo por mí ya valdría, que ya me parece que estamos más o menos en hora para no comernos mucho tiempo. Poquitas preguntas. Sí, poquitas preguntas. Nadie ha preguntado sobre el Bitcoin ni nada. Esto sí que me parece extraño, vamos. Vamos, porque no quiero estar aquí hasta las 10 de la noche, pero... No, pero... Perfecto. Bueno, pero mira, incluso, ya no solo por el Bitcoin, sino qué es lo que le diréis a la gente un poco aunque ya lo habéis mostrado bastante bien, eso de que los periodos de crecimiento son más largos que los de crecimiento y demás, pero sobre todo con eso, pues cosas como, ante todas estas cosas que un poco salen las noticias un poco así en flash, los telediarios te cuentan una cosa así como que ha ocurrido algo muy chocante, como puede ser lo de Bitcoin, como puede ser lo que ocurrió con el GameStop hace un tiempo. ¿Qué le diríais a toda esta gente que está decidiendo si meterse a invertir o no sobre todo este tipo de noticias? ¿Debería preocupar la volatilidad de estos productos si pueden afectar al todo el panorama? No es malo diversificar, no es malo. Lo que a mí me preocuparía es invertir en algo que no conozco. O sea, si os acordáis la frase que he puesto al principio, partía primero con el cerebro y luego con el estómago. Pero el cerebro es conocer en qué estoy invirtiendo. El Bitcoin, aquí es un poco lo que te decíamos antes. Víctor está muy a favor, yo estoy más en contra. Hay opiniones de todos los colores. Lo que es importante es saber dónde se está metiendo uno. Yo no puede ser que escuche frases diciendo ¿para qué voy a invertir en otras cosas si con el Bitcoin le saco un 50% de rentabilidad? Eso me parece un disparate. Es decir, otra cosa es que decías probar con una parte, porque bueno, oye, porque apuestas por ello, tal, me parece estupendo, igual que como invertir directamente en renta variable china, ¿eh? O sea, si tú estás dispuesto a perder un 70% de tu valor, o que, joder, es que el ejemplo lo tenemos con algo mucho más conocido que era el Banco Popular. Al fin y al cabo, es una empresa, es una acción. Te metes en ella y te desaparece el dinero. Y nadie te iba a decir que ese dinero iba a desaparecer. Entonces, hay que tener cuidado con ponderar todo el riesgo a una sola empresa, a una sola moneda. Al fin y al cabo, la moneda Bitcoin no genera un valor. No te está dando unos rendimientos. Estás especulando absolutamente. Igual que se especula con el oro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se mete y sobre todo saber dónde te metes. Y aquí ya le paso el testigo a Víctor, que Víctor está más a favor. No, al fin y al cabo, a ver, aquí sobre todo, David, es que el mundo va fluyendo, o sea, se va generando, van cambiando nuevas cosas y sobre todo hay que atender un poco a las generaciones que vienen por debajo nuestra. O sea, esa generación Z yo no le temo, o sea, pero van a barrer, o sea, van a cambiar todo lo que está ahora mismo establecido. Y si al fin y al cabo nosotros creemos en cualquier cosa es porque la masa lo sigue. Y es un poco lo que yo pienso, que evidentemente el tema de que has dicho de GameStop, eso sí que es todo lo diferente, porque ahí se ponen de acuerdo más van a ello con algo que no genera valor. Pero sí que si conoces un poquito la tecnología blockchain, que es lo que está detrás de todo eso, a mí sí que yo lo veo como un activo, y sí que lo veo como un activo. Y yo si en un momento dado, evidentemente, porque ya hay fondos, incluso, de hecho el fondo más fuerte en lo que va de ejercicio es porque invierten en empresas cuya tesorería está invertida en criptomonedas, no por otra cosa, ¿vale? Pero bueno, yo a nivel fuera de lo que es la gestión, yo sí que podría recomendar que entre un 1 y un 5% del patrimonio de las familias podría ir derivado ahí, pero no por nada malo, porque puede convivir todo. Y al fin y al cabo estás invirtiendo en tecnología, en un medio de pago y en un activo. O sea, es que son tres cosas en una. Pues muchas gracias.
tanto por los dos puntos de vista. Es que esto viene muy bien, porque como pensamos diferente. Y sobre todo, David, yo te digo, o sea, los clientes preguntan y es normal que pregunten. Y evidentemente nadie aconsejaría un porcentaje alto, no, pero un pequeño porcentaje pequeño es que se puede meter 100 euros, 200. Y nosotros ya te digo que nos lo están empezando a pedir y a través de un par de fondos lo estamos trabajando de una manera no directamente sobre el propio activo, pero en empresas que tienen eso en tesorería. Yo ahí añadir, que además nos lo dijo nuestro jefe de Mafra Inversión, dijo, mientras no se puedan pagar impuestos con el Bitcoin, tener mucho cuidado donde os metéis. Y me parece una frase buenísima, porque es verdad, al final ahora con un Bitcoin que te puedes comprar un iPhone. Bueno, pues oye, está muy bien. Si me sale un iPhone gratis, pues de maravilla. Pero de ahí a meter todo mi patrimonio ahí, hay un extremo que yo creo que hay mucho que salvar todavía. Y yo simplemente un poco por añadir, que no tiene nada que ver con esto, pero que insisto, que es que hay mucho desarrollo y se está yendo muy rápido. O sea, esto es exponencial. Digamos que estamos, igual que hemos visto antes la gráfica de, yo qué sé, del mercado americano, estamos ahora arriba. Y esto está yendo tan rápido que en un futuro, ya te digo, es que los de la generación Z es que nos van a barrer. O sea, a mí, ¿por qué me tienes que pagar la nómina en cualquier entidad bancaria si yo voy a comprar en Amazon? Hazme mi pago de la nómina en una cuenta virtual en Amazon y yo en Amazon ya consumiré. Por ponerte un ejemplo, que igual Amazon no existe dentro de 20 años, pero una tienda virtual en la que canalice directamente lo que yo voy a comprar. Por ponerte un ejemplo, o sea que eso va a ir y por eso también, aunque ahora, por ejemplo, los bancos suban, evidentemente suben porque su materia prima, que a lo mejor se espera que suba el precio del dinero, es que estamos ahí justo ahí. Pero ojo porque puede haber cambios de paradigma en todos los sentidos. No digo que vaya a desaparecer la banca, no, pero que hay que que todos los sectores tienen que estar atentos. Todos. O sea, que es que Blockbuster era muy grande. Igual que nosotros, Mapfre como su negocio core como aseguradora tiene que estar atento a todos los cambios e ir adaptándose. Claro, por supuesto. Si algo hemos aprendido estos 2 últimos años, bueno, este pasado año, es que los cambios ocurren. Y hay que adaptarse a ello. Y hay que pues, adaptarse si se puede y seguir tirando para adelante. Pues bueno, pues ya por último, ya para cerrar, pues gracias de nuevo a ambos. Ya lamento que no haya habido una asistencia extensa. No sé si es que había algún partido importante hoy o no nos hemos dado cuenta. A ver, juega el Madrid. Pues ves. Juega el Madrid y es igual ha jugado mala pasada, pero bueno. Bueno, pues ves, estas cosas, pues como al final siempre ocurre coincidir en alguna cosa. Si se queda grabado y la gente lo puede disfrutar. Sí. Entonces eso, para los asistentes, que esto se va a quedar grabado, lo subiremos cuando tengamos el visto bueno de Víctor y Fernando y pasemos por la sala de montaje y que esté todo correcto, lo publicaremos y lo tendréis disponible para que así sirva un poco de pie e ir poder haciendo seminarios distintos y que la gente pueda venir a los seminarios habiendo visto esta y ya más preparados para lo que se les pueda contar. Y espero que podamos seguir haciendo esta clase de sesiones un poco más de continuo, porque la que teníamos planeada fue justo el año pasado, ¿no? Para marzo, me parece, o para abril. Sí, presencial iba a ser además. Presencial, que luego no sé si no me acuerdo, pero al final, bueno, mala época, pero espero que podamos seguir teniendo unas relaciones y que todos nuestros colegiados pues puedan un poco nutrirse Ojalá que sí. En este sentido. Y gracias por todo a vosotros también. Pues bueno, muchas gracias a los asistentes también por habernos acompañado. Eso es. Esta tarde y esperamos veros en próximos seminarios. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.